Bienvenidos a un nuevo capítulo de Quantum Astronomy. Me acompaña como siempre mi amigo de las mil batallas, el astrofísico experimental de Quantum, Simón Ángel. ¿Cómo estás, Simón? Muchas gracias, estoy muy bien, contento en una nueva semana. Estoy aquí disfrutando las agradables temperaturas, olvidándome de momento que esto es consecuencia del desastre climático que ha causado el ser humano por su modificación a la atmósfera. Pero estoy quedándome aquí con el lado bonito. Está rico el día. Oye, Ujú. pregunta, ¿es muy flight que almuerce mientras grabemos? ¿No? No, Ya. no, yo he hecho cosas peores y ya ha pasado piolas, así que ¿Su Carol Dance te mandaste? sí, yo soy el cochinote de Quantum Astronomy. Sí, todos piensan que soy yo, pero Simón tiene sus secretos. No. Oye, te tengo una pregunta retórica. Sí, espera, pero primero, ¿qué estáis almorzando? Ah, reineta. Ya, Reineta con arroz. qué rico. Algo bueno. Y me estoy tomando una... una de estas. Son muy buenas. Histriónica. Bacán. Una Belgian IPA. Ujú. De Excelente. Tamango. Muy buena cerveza. Oye. Bacán. Sí. Sí, sí, una intrínseca. A Trinsicar no le gustó, lo siento. Sí. Si la próxima me encargo en Intrínseca. Yo tengo una, y me queda una intrínseca y tengo aparte otras que están ahí que me tiene que mandar producción de la otra ¿Verdad, vez de po? Fulgor Juega. ¿Verdad, verdad, verdad? Ya. Sí. Pero no hay apuro con eso, no hay apuro con eso. Ya. Sí, Puta. eso, es intrínseca, les quiero mucho, acuérdense que, o sea, me acuerdo, perdón, que la última salida que tuve antes de la pandemia fue intrínseca. ¿Dónde Como decimos el Quantum Light también? De agujeros encima del negros. Quantum Live, sí. Fue bastante buena experiencia esa. Y a mí se me acabó el espacio en el mueble donde tengo los juegos de mesa. Tenéis que mandar a hacer Entonces, otro. se me está llenando el escritorio y no tengo dónde ponerlo ya. Pero el problema es que sigo comprando. Entonces, Pero tenéis que reciclarlos, ¿no? Los que ya no jugáis se venden. ¿Hay juego. de esos? No. De hecho, tengo prestado algunos, weón. Pero eso sí que lo anoto, no como los libros. Mm, Los libros no anoto a quién se los presto los discos. Pero ya mm. aprendí mi lección. Oye, te tengo una pregunta retórica. Esto Oigo, le, sí, sí, esto sí. le pasó a un amigo que también hace Ujú. podcast. Un amigo. Que tenías que Ya, preparar un capítulo, pero no alcanzaron. ya. Entonces, ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, cuando tú tenías una clase y no la alcanzaste a preparar, Ujú. ¿qué improvisáis? Pucha, es que, a ver, en el colegio lo estamos haciendo de manera más o menos organizada ahora, bastante más organizada que antes, porque bueno, esta es entre comillas, mala práctica o práctica que se intenta dejar en desuso, que es en el colegio nos piden las planificaciones clase por clase. ¿Eso qué Ya. quiere decir? Que a final de cada semestre tú tienes que entregar tu planificación completa del semestre que viene. Aparte de eso, nos piden una cuestión que se llama la red de contenidos, que muestra todos los contenidos y más o menos te dice, pues, después de ver tantos contenidos van a tener una prueba, tantos contenidos van a tener una prueba. Entonces eso nos sirve más o menos para eh, tener una idea de qué vamos a hacer clase a clase. De todos modos, hay algunas que son bien... O sea, hay momentos en que ninguna planificación te salva Ujú. y te quedas más o menos en blanco, entonces tenés más o menos el tópico de la clase y ahí te mandáis no sé, a los profes de universidad pues te ponía a contar anécdotas y sí, yo Claro, esta vez clase de conocí a esta orientación sexual. persona. No sé, en la clase de orientación puede haber sido, no, pero en clases de materia, por ejemplo, sí, me acuerdo que esta vez estaba resolviendo esto y como a la mayoría de los cursos les gusta cuando el profe se pone a hablar weá, ya, bacán, el profe nos va a contar algo Claro, divertido. Y clase de más hablar, encima güey. no vamos a hacer clases, bacán. Entonces por ese lado la sacábamos. ¿Y tú? Verdad no tenía mucha la opción porque ya es repetir lo que tenía. Finalmente lo hago ver.
como videos de divulgación. A veces les muestro, por ejemplo, videos de Quantum Fracture o algo así como para complementar la clase. Así que, bueno, este capítulo vamos a hablar de videos de Quantum Fracture y de orientación sexual. No, puta, me pasó un problema, weón. Eh, ¿te acordáis de el capítulo que hicimos con los otakus? ¿Sí? Ya, ahí tenía la mitad de los cálculos que les quería mostrar, weón. La busqué ahora y no la encontré. Se me perdió el computador. Pero vamos a tener que pedirle a Fulgor Lab que nos muestre la grabación de ese capítulo. No, no, sí. Para que podamos reproducirlo. No, tranquilo. Bueno, el capítulo de hoy trata sobre explosiones. Capítulo dedicado a los estallidos que se pueden encontrar tanto artificial como en la naturaleza. ¿Qué entiendes tú por explosión, Simón? Una reacción química donde se libera violentamente mucha energía y aumenta mucho la temperatura de alguno de los productos o material circundante, haciendo que se expanda violentamente el aire y eso genera lo que vemos de la explosión. Claro, pero eso sería Eso algo que al se define menos en la sí, Tierra. en la Tierra, claro, porque estoy hablando Claro, de expansión de aire, sí, es cierto, es cierto. es cierto. Estoy dando una definición bien geocentrista o antropocentrista, no sé cómo decirlo. Pero claro, no aplica, por ejemplo, a explosiones de supernova. Y ahí podríamos decir que simplemente donde un material se expande muy rápidamente y libera mucha energía. Claro, en todo caso, ahí Chaleco nos dice por el chat que somos terrestres los que escuchamos. Así que... Hasta donde sabemos, sí. Hasta donde sabemos. No sabemos si es que Oye, de a 3 años poco más. Quantum se está transformando en el Así Somos. Tenemos que empezar a jalar. No, gracias. Yo no le hago esas Sí. cosas. Bueno, antes de eso hay que aclarar un concepto que es la energía, que la gente lo toma como una entidad que está libre, como que es energía y esto, digamos, como me imagino que lo ven como una especie quizás de aire más invisible, no sé, como tenue. Es algo así, me imagino que es como un fluido. Sí, algo así que puede fluir entre los objetos, entre las personas, que tú lo puedes mandar conscientemente. Así como, Claro, oh, te mando mi energía. Así como el meme del pero profesor X pidiéndonos completos. Pero, claro, sí, te mando mi energía. exacto. Bueno, la cosa es que la energía es una propiedad que está asociada a un cuerpo. Entonces, digamos que cuando tú hablas, ¿cierto?, de liberación de energía, no es que se esté liberando la energía de la materia, sino Claro. que la energía que nosotros tenemos es una medida del movimiento, la cantidad de movimiento, o la cantidad, entre comillas, de movimiento almacenado, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Porque el movimiento, de alguna forma, tú lo puedes almacenar en lo que se llaman, ¿cierto?, energías potenciales. Y va a estar esta constante transformación de este movimiento almacenado en movimiento que se está ejecutando, que es lo que se conoce ya más como energía cinética. Pero un montón de energías que no llevan directamente el nombre de potencial, sí son formas de almacenar este movimiento. Y es de lo que consiste el tema de las explosiones. Que la explosión es, como tú dices, un estallido violento de reacciones que pueden ser químicas o nucleares. Y las partículas que generan, que portan mucha energía, llevan un exceso de energía. Y eso se traduce en que se van a mover muy rápido, van a llevar mucho momentum. Esas partículas, incluso yo estoy contando los fotones, la luz está asociada a una partícula. Sí. Que es el fotón. Exactamente. Y esos fotones también salen con mucho momentum. ¿Ya? Lo pueden ver casi como si fueran partículas de aire, digamos, pero obviamente no lo son, no es para confundirse, ¿no? Pero se pueden ver que de alguna forma que tiene estos fotones que se liberan y se comportan similares como si fueran partículas. De hecho, Dice trata lo que tenemos que hacer después con lo que fue el efecto fotoeléctrico, que los fotones le pegan a los electrones, por ejemplo, comportándose similar a una partícula. Y ahí está la clave. Entonces, se liberan un montón de partículas, ya sea
por medio de reacciones químicas. Lo que hacen generalmente las reacciones químicas es romper enlaces. En el caso más clásico, lo que tú tienes es trinitrotolueno. El Sí. tolueno, ¿cierto?, es este anillo de benceno, y tienes 3 Ujú, nitrógenos anclados a esta molécula. ujú. Entonces, Por eso el cuando, nombre de trinitrotolueno. claro, porque tiene un tolueno, el- Ujú. como el del rap, Exacto. y con 3 nitrógenos asociados a a ese anillo. Entonces, cuando tú liberas los nitrógenos de ese anillo, estás Ujú, transformando esa energía que estaba almacenada en los enlaces a movimiento. Y obviamente, mientras eso, digamos, está ligado a energía muy chiquitita, son del porte electron volt, lo que se llama. Tienen que ser una energía muy chiquitita. Lo que hace fuerte la explosión es que tú tienes mucha materia. O sea, tienes en un gramo de materia tienes por lo menos 10 elevado a 23 partículas. Entonces ya tienes como esos ujú. pequeñas energías, pero multiplicado por 10 elevado a 23, por lo menos. ¿Cachai? Claro. Y ahí Ujú, sucesivamente, si vas poniendo más y más y más en materia, se vuelve más potente la explosión. La otra forma que tú tienes, bueno, cabe decir de que ahí tú liberas, ¿cierto?, estas partículas, sales muy excitada y comienzan a chocar con el entorno y generan esta onda expansiva, eh, que es prácticamente como una especie de fila de dominó, donde empujan la primera pieza y empiezan a empujar al resto. Pero es más o menos algo por el estilo. Pero ujú. también tiene los otros casos donde, más que decirlo a químicos, porque lo que yo tengo entendido como químicos tiene que ver más con la configuración de los electrones y cómo se comparten estos, Sí, tiene es que ver ya reordenarlo. claro, la parte nuclear tiene que ver con el comportamiento del núcleo del átomo. Entonces pueden haber explosiones como las bombas atómicas que tienen que ver con que el núcleo se separa. Entonces ahí nuevamente tienes esta energía que estaba almacenada, como cuando Ujú, ustedes tienen un resorte, ¿cierto? Estaban ligados y lo cortan y esta cuestión ujú. explota. O también en algunos casos cuando tú juntas átomos más chiquititos. La fisión, la ruptura de núcleo parte con átomos muy pesados, más Ujú. pesados que el hierro, obviamente, Sí. y Ujú, los elementos más chiquititos que se van juntando, que eso pasa ya a los núcleos de ujú. estrellas, tienen que ver con elementos más livianos que el hierro. El hierro es como el A, elemento estable que hace el corte. ujú. A todo esto, esta semana se cumplen 75 años de uno de los eventos más terribles de la historia mundial, que es el lanzamiento de las bombas atómicas a Japón, Claro, cuando ya la Segunda Guerra Mundial ya estaba perdida, o sea, ya estaba decidida en realidad. Estados Unidos llega y dice, no, los voy a tirar igual, y las tiraron. suena muy gringo esa Ujú. weá. Sí, a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Y pum, Terrible, weón. lamentable, sí. Pero claro, ahí está ese tipo de explosión. Entonces, generalmente las que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana no tienen que ver con cosas nucleares. Ujú, Tienen que ver con ruptura de moléculas que van liberando energía. Como les dijimos, el nitrotolueno, ujú, trinitrotolueno, el más conocido, el TNT, y se toma como base ujú, para medir el tema de las explosiones. Entonces se miden en toneladas de nitrotolueno, ujú. TNT. Eh, Claro. Generalmente las más grandes, como nucleares, se miden en kilotones. Oye, ¿tú Ya, sabes a cuánto joule equivale un ton o un kilotón o un megatón? sí, lo tengo aquí. Déjame. Ujú. El joule es la energía del Sistema Internacional de Medidas Ujú. em, Un, de energía, y representa la energía, a ver, un joule, sí, que tiene más o menos un joule. sí, un Una persona kilogramo de de una TNT masa. son Ujú, 4,2 más o menos por 10 ujú. elevado a 6 joules. O sea, un Ya, kilogramo de ok. TNT son megajoules más o menos. Ujú. Un Ya, millón de entonces, joules. pues, ujú. Una persona como yo, por ejemplo, moviéndose a 1 metro por segundo, tiene una energía cinética, o sea, asociada a su movimiento, de 50 joules Claro. aproximadamente. Entonces serían Ujú. eh, mucho, mucho.
Sí, simones moviéndose, otros de 100.000, una cosa así. exactamente. O calentar el agua, por ejemplo, de 20 grados Celsius temperatura ambiente hasta que hierva, un litro de agua son 8.000, no, bastante más, 80.000 joule, más o menos. Así que ahí Ujú. tienen eso cosa que les decía yo, que al final si toman Sí. cualquier energía, se puede transformar, si tú lo ves desde el punto de vista microscópico, Ujú. con movimiento o almacenamiento de este. Por ejemplo, la energía eólica que hablan, al finalmente es movimiento Ujú. de partículas de viento. O sea, es una forma colectiva de decir energía cinética de las moléculas de aire, ¿cachai? O la energía hidráulica, Exactamente. análogo, pero con las moléculas de agua. La energía Ujú. eléctrica, que a la que generalmente se refieren, a la corriente eléctrica, y también tiene que ver Claro. con movimientos de electrones, que pasan a Sí. través de un cable, una resistencia, etcétera. Ujú. Eh, sí, bueno, en general el calor también tiene que ver con Ujú. cómo se propaga el movimiento a través de, de un material, y es más o menos Ujú. como movimientos de ondas propagándose. No es una ecuación de onda como tal, pero sí tienen que ver con Ujú. choques de partículas más o menos que se van propagando a lo largo del material. Entonces, Exactamente. si lo empiezan a ver desde un punto de vista microscópico, todo como la energía es lo que les decíamos, una especie de medida de la cantidad de movimiento de un cuerpo. Y en este caso, muchas veces lo hacemos de forma colectiva. Bueno, ¿por qué hacemos este capítulo? Porque todos fuimos bombardeados con dos noticias esta semana. La primera fue la cuestión de qué pasó en el Líbano, que había como una especie de incendio en un puerto, un edificio de un puerto, y apareció una explosión muy grande, que se vio una onda expansiva que, eh, di- digamos que rompía la barrera del sonido para generar esa cuestión. Sí. De ahí vamos a profundizar si la rompía o no, pero o qué es lo que significaba, por qué se generaba esa cuestión, Ujú. esa especie de hongo. Y también lo que pasó con lo de Ámbar, que fue también terrible, Ujú. pero Oh, eso no sí. tiene que ver con el capítulo directamente. Eh, ¿Algo que decir sobre Ámbar antes que continuemos? Oye, sí, antes que continuemos, horrible. Yo que le hago clases a niñas y adolescentes que son de esa edad, y tengo una sobrina también chica, me impacta profundamente la negligencia y cómo fallaron tantas cosas. Claro, en un Justo momento, estábamos viendo. ¿Cómo? no, que eso de la negligencia, que en un momento igual la gente en, en, en los medios se preguntaba Ujú. así como, loco, ¿en verdad los que están a cargo de todo eso están capacitados para esta weá? Porque tienen grandes títulos y cosas por el estilo, pero parece que no Ujú. lo están ejerciendo bien ni nunca lo han ejercido bastante bien. Exactamente, sí, pues hubo un montón de cosas mal, o sea, y por lo que he alcanzado a ver de todo el proceso que lleva que el compadre puede haber salido con libertad condicional, desde ese momento hasta la ordinariez que hicieron los matinales de meterse tanto ahí y Mm. tener un compadre trabajando como perito falso. O sea, han salido a la luz con esto muchas cosas que están muy mal, de muchos sistemas de nuestro país. Sí, lamentable la cuestión. Ujú. Eso, y tú, no sé, ¿qué estabas haciendo cuando te enteraste? ¿Cómo Estoy reaccionaste? cerrando los semestres, yo estoy como en otra en verdad esta semana, Ujú. estoy cerrando las notas y toda la cuestión, entonces, y necesito publicar un paper ahora, entonces estoy Ujú. como desenfocado del mundo prácticamente. Como que vi las Ujú. noticias, leí al respecto, pero de ahí no seguí consumiendo informaciones matinales ni nada por el estilo. Bien. Pero eso, o sea, obviamente me dio mucha rabia la cuestión, el sistema sigue siendo súper mierda en todo Ujú. sentido, weón. Y, y da rabia, weón, porque, puta, por ejemplo, para el Sí. estallido se metían a sacar dirigentes a las casas como si nada, o a la gente, los pacos llegaban y se metían, pero por una weá así, se demoraron como una semana en aprobar el Ujú. permiso. Pero esas mierdas las encuentro muy terribles.
Y bueno, Sí, y sin decir de que el weón lo dejaron salir y cosas por el estilo. exacto. Así que, Y más cosas terribles. Y ha pasado algo que me ha llamado mucho la atención, que con esto piden que vuelva la pena de muerte y de todas esas cosas. Y bueno, no creo que eso sea un método de castigo ni de rehabilitación. Bueno, imposible que sea de rehabilitación. Eh, pero considerando las fallas que tiene todo el proceso de justicia del país, no considero que eso sea. O sea, y ni siquiera considerándolo fuera del contexto, no creo que esa sea la es que, respuesta claro, a nada. sí, sí, bueno, generalmente el tema de la pena de muerte de un arma Ujú. bastante doble filo que más termina dañándote que siendo una real solución, Sí, pues. claro. Últimamente se reportaron varios casos porque el sistema también está súper viciado. Entonces, muchas veces Ujú. para cerrar casos se les daba, buscaban un culpable y ese culpable terminaba Ujú. siendo inocente, pues. Exacto. Entonces, no, no va por ahí. Pero la gente también dice así como, ya, ¿y qué lo queríais tú? ¿Cómo solucionáis? Ujú. Y también encuentro que eso no sé si tiene tanto sentido que alguien tenga que darte un ciudadano directamente una respuesta, porque tú no estudias eso, ni te especializaste, y quizás tienes alguna idea, Es verdad. pero sabes que no está funcionando, por eso reclamamos. Es como Sí. que, puta, Ujú. a mí se me echa a perder un auto, no lo sé arreglar, pero si lo llevo a un mecánico y la wea sigue funcionando mal, a pesar de que yo no sé, igual el loco lo hizo mal, pues, ¿cachai? Sí. No tiene sentido que él me diga, oye, entonces arréglalo tú, pues. Igual si tú eres el mecánico, Ujú. la weá no está funcionando, punto. Hay que hacer algo. Pónganse las Sí. pilas, trabajen. Ya, cambiamos de tema porque si no, Sí. vamos a empezar a agarrar a Vamos a estar. chuchar sí, a todo el mundo. Ya, volvamos con el tema de la onda expansiva, etcétera. Sí. Eh, Esto obviamente no fue una bomba nuclear. Al principio varios de mis contactos decían, oye, esto es una bomba nuclear, mira el hongo, etcétera. Ujú. Pero Por la no, forma de la explosión, claro. pero no es así. Primero, las explosiones que tienen que ver con radiación nuclear, eh, el estallido de luminosidad es mucho más potente, lo Ujú. que tiene que ver con la parte electromagnética. Exacto. Eh, por ejemplo, hay registro en las bombas de Japón, ya que mencionaste eso, que de Ujú. gente que sobrevivió y se tapó la cara, ¿cierto? Porque era un golpe de luminosidad bastante grande y era como una Ujú. radiografía. Las personas podían ver los huesos en sus manos, a pesar de que los pusieron en su cara, Claro. porque la radiación que estaba saliendo electromagnética era de muy alta energía. Digamos que era como que estaban bombardeando con rayos X y esos atravesaban tu piel y aunque tú tuvieras los ojos cerrados, estabas viéndolo igual chocaban con Ujú. tu ojo y podías ver Qué tus cuático. huesos. Entonces, otro nivel Ujú. la bomba nuclear. Es otro nivel. Sí. Es Eh, algo que, no sé, no hay. Yo creo que con eso es algo que con lo que no hay comparación. Con una explosión, no sé, como esta, si bien es algo que pasa completamente a otra escala, tú puedes tener, no sé, un nivel de cercanía, algo así, no sé, pues habéis visto que algo se quema violentamente en tu cocina, o habéis visto fuegos artificiales que tienen mecanismos similares, aunque a mucho menor escala. Una explosión claro, nuclear yo creo que es algo que no se puede explicar con nada más, nada sí. más. De hecho, los efectos que vienen después también son terribles, porque, bueno, Ujú. aparece este hongo. Hablemos un poquito del hongo. El hongo Ya. tiene que ver con hay tres variables termodinámicas que siempre están relacionadas, que es el volumen, la presión y la temperatura. Y obviamente puedes meter la densidad ahí, ¿cierto? Como función del volumen. Lo- Exactamente. Entonces, te sigues, para que lo entienda más o menos como la ley de los gases ideales, el pavo igual ratón, presión, volumen igual Ujú. NRT o NKT, dependiendo cómo se los pasen. Pero si tú subes la presión de un cuerpo, empieza a aumentar la temperatura, por lo general. Lo mismo con el tema del volumen. Si tú subes, si se expande algo es porque está aumentando su temperatura.
Entonces, que tiene una onda expansiva, se está inyectando energía al medio, entonces las partículas quedan muy agitadas. Entonces, recuerden que hemos dicho muchas veces que la temperatura es una medida de la energía cinética de las partículas. Estamos hablando a nivel microscópico. Las partículas en su entorno se están moviendo muy rápido. No me acuerdo cuántos kilómetros por hora, más de 1000. Eran algo así como Caleta, súper rápido. 1400, sí, 1400, algo así. Pero el problema es que chocan inmediatamente y transfieren, Claro. es como la bola de billar cuando choca algo y transfiere su movimiento a la otra. Esto está pasando constantemente en el aire. Sí. Entonces aquí pasa eso, ya sea por los fotones que estén chocando o la presión como tal, dependiendo de las partículas que se generan, perturban el medio. Entonces el medio aumenta su presión y también su temperatura. Entonces te queda una masa de aire caliente y alrededor digamos que está frío. Entonces esta masa de aire tiende a subir y se mete aire frío por debajo y empieza a envolver esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Forma esa especie de hongo, exactamente. Pero ¿qué cosas vienen después? Esta quedó así y se disipó prácticamente. Fue una onda muy mecánica, fue sonido. Recuerden que el sonido es una onda mecánica, que es prácticamente compresión y descompresión del medio. Y ya que tocamos eso, por eso se vio así, porque la onda de choque avanza tan rápido que el medio es un material elástico, que si tú lo deformas, después se vuelve a retomar la forma que tenía antes, diciéndolo de esa forma. Nosotros hablamos, perturbamos el medio y es una onda que comprime el aire y después lo descomprime y se va propagando. Exactamente, sí. Pero acá el choque son una seguidilla de diferentes ondas tan grandes que cuando se comprime no se alcanza a descomprimir y le viene el codazo del pueblo detrás. Porque la explosión o la expansión es más rápida que la rapidez del sonido. Sí, pues. Claro. Exactamente. Lo mismo que ocurre con los látigos o los aviones, los supersónicos. Exacto. Ahora se ve esa onda que el medio no alcanza a relajarse cuando le está chocando ya de nuevo y lo siguen empujando. Pero la bomba nuclear trae consigo después otras cosas. La bomba nuclear, por ejemplo, después trae lluvia ácida. Otras cosas que decían en estos documentales que tienen que ver con la bomba atómica, que, bueno, por las temperaturas, obviamente la gente que estaba muy cerca se evaporó, así como... Sí. Quedaban como fantasmas, así como sombras, los establecimientos que sobrevivieron, así, y los que no quedaron con quemaduras por esta radiación. Ya habíamos dicho que teníais como rayo X. Y por lo tanto quedaba deshidratado también, los que se alcanzaron a sobrevivir. Y no había agua alrededor porque se evaporó, pues. Claro. Pero después de eso, al ratito, que empezó a llover. Sí. Y que cayó lluvia ácida, pues, y la gente tomaba esa agua. Entonces era más terrible todavía, pues. O sea, no sé si la lluvia habrá sido consecuencia de la explosión o no. Estaba pensando, quizás se levantan muchos sedimentos, eso... Claro, ahí ya tienen que ver quizás con un tema también del clima de ahí mismo. ¿No? Exacto. Claro, ahí yo no me meto mucho en los temas atmosféricos, pero por ejemplo las bombas de Japón trajeron eso. Trajeron el de la lluvia ácida. Y bueno, traje un montón de cosas, pero esta explosión no desencadenó esas evaporaciones que nosotros habíamos dicho como térmicas. Claro. Sí. Entonces es una explosión que no estaba ligada a una bomba atómica, sino que a materiales como más fuerte que el TNT, no recuerdo qué es lo que era, pero sí tenía que ver con nitro. Déjame buscarlo. Material explosión Beirut. Nitrato de amonio. Sí, nitrato de amonio era el químico que tenían almacenado, que era una cantidad ridículamente grande. Igual es raro eso, no sé para qué lo ocupan en verdad, no soy químico. Pero todos esos lados
O sea, todavía no sé si tiene bien claro si fue un acto terrorista o cosas por el estilo, pero todos esos lados tienen posiciones bastante estratégicas para el comercio de petróleo. Entonces, igual Sí. es como sospechoso. De hecho, lo que había pasado antes, cuando se estaba comenzando la Tercera Guerra Mundial, que se suspendió por COVID, cuando mataron a este tipo muy importante de las fuerzas islámicas, ¿te acordás? Que habíamos Mm, hablado, que en vagamente, sí, el Golfo Pérsico, ¿no? Etcétera. sí. Eh, bueno, ahí todo eso son como posiciones que tienen que ver con los canales donde pasan los transportes de petróleo. Entonces son como puertos súper Ajá. estratégicos. Entonces no es como que también Ah, Estados Unidos quería liberar al mundo de la tiranía. Los buenos querían los puertos para el sospechosa la petróleo. wea, Claro, claro. claro. Bueno, no soy analista Ujú. político internacional, pero eh, no se sabe bien si es que fue terrorismo, fue un descuido, cosas por el estilo. No se sabe bien. Ya, Claro. entonces dejemos hasta acá el primer bloque, según yo, y el segundo Ujú. vamos a hablar de cómo calcular la energía de las explosiones, cómo Sí. calcular los decibeles asociados a esta weá, la Ujú. presión y la fuerza con que te va a empujar esto. Me Excelente. dijiste ayer que quería ahí que la gente pudiera ver como órdenes de magnitud. Sí, sí, hacerlo, Así. enseñarles cómo es que se pueden hacer cálculos aproximados relacionando algunas cantidades que se pueden estimar rápidamente. Dale. Entonces, nos vamos con un temita. Y el temita de una banda thrash alemana, para variar, me tocó poner a mí, Ujú. de son que se llama Ausgebomb, pero obviamente la versión en alemán. Ausgebomb significa borbandeado, por si acaso. Entonces, Ujú. va relacionado con el tema. Así que disfruten este clásico del thrash metal. Entonces estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Quantum Astronomy, capítulo dedicado a las explosiones. Eh, un segundo. Eh, Pancho, ¿me puedes dar acceso a que comparta pantalla? Por favor. Porque ahora vamos a tratar el temita de eh, cómo hacer órdenes de magnitud. Eh, Simón, no sé cómo. Tengo la opción de tener el Ujú. iPad ahora y Ya, quizás hacer cálculo en, en tiempo real. ya, pues, ¿Cómo sí, crees que sí, hagámoslo funcione? así. Ya, Sí, yo creo que va a funcionar. a Sí, ver, sí. veamos. Ya, a ver. Sí. Entonces puedes compartir la pantalla del iPad. Sí, Excelente. ahí está. La, la tentación de hacer ahí un asomado es impresionante. Ya más o menos así es como yo hago clases. Entonces yo, mientras hago eso, mientras Ya. hablo, me estoy escribiendo acá. Ujú. Entonces Excelente. la idea es encontrar Ujú. una ecuación que nos diga la Ujú. energía que tenga que ver solamente con el tamaño Ujú. de la cosita y Sí, o sea, que tenga que ver con la onda expansiva que uno va viendo, que va entrando el exactamente. radio y el tiempo que va llegando. Ujú. Entonces, bueno, ahí les voy a poner qué es la energía. Entonces, para esta cuestión hay varias formas. Como esta no es una explosión relacionada a la cuántica, Ujú. yo me sé una derivación para sacar a partir de la principio de certeza de Heisenberg, que lleva la Sí. constante H barra. Pero Ah, esta la esta no vamos a vale, sacar. no vale. Esta, como Ujú. es mecánica, vamos a emplear lo que es la velocidad del sonido. Ujú. De ahí les voy a Perfecto. mostrar cómo sacarlo desde el F igual a M por A. Ya. La velocidad del sonido es algo así como la Ujú. raíz de la presión partido por la densidad. Para calcular la Ujú. velocidad de propagación de un medio, un Ujú. fluido, es la raíz de la presión partido por la densidad.
Sí, tienen masa. Sí. Ya, Claro, sí, están bien, está bien, sí. está bien. Está viendo las unidades, sí, está bien. Ya. La presión, ustedes saben que es una fuerza partido por área. Acá yo les recomiendo a la Exactamente. gente que se vaya a YouTube o adelante un poquito, quizás, porque se va a estar mamando unos calculitos ahí. Nada, pero hay Eh, gente que le interesa, así que. sí. Entonces, vamos a tener fuerza partido Ujú. por área, densidad. De Sí, acá yo puedo sacar energía. Energía, recuerden que es fuerza por longitud, por el sí. Como desplazamiento la lineal. fórmula del trabajo, sí, la fórmula del trabajo mecánico es así. Claro, o sea, en términos O sea, en términos simples, normales, sí, claro, sí, ya, para el que le guste la formalidad. Estamos sí. sacando órdenes de magnitud, recuerden eso. Ujú. Entonces vamos a tener multiplicar por una longitud arriba y por una longitud abajo. Vamos a hacer uno mágico, que es lo que se llama. Entonces, Sí. arriba vamos a tener energía Ujú. y acá este A es un volumen, por lo tanto va con una longitud al cubo. Esto vamos a hablar de un radio al cubo de la cuestión, de la onda expansiva. Y aquí vamos a tener, Porque tienes área por longitud, sí, claro, área por área por longitud, sí, longitud es volumen. sí, Área por sí. longitud igual volumen. Ujú, Y aquí la velocidad del sonido. Y la ujú, velocidad del sonido, obviamente, está ujú, relacionada con esta onda expansiva, que es ujú. la velocidad distancia partido por tiempo. Sí, Entonces vamos a tener de acá radio partido por sí, delta t. por tiempo, sí. Entonces ahora le damos al cuadrado. Entonces vamos a tener r cuadrado partido por delta t Ujú, al cuadrado. Es del orden de la energía que estamos buscando. ujú. R cubo por la densidad. Entonces despejamos Claro. la energía de acá y nos Ujú. va a quedar algo así como la densidad r a la quinta partido por el delta t al cuadrado. Claro. Y eso es nuestra fórmula maestra. Donde esa densidad es la densidad del medio, que en este caso es el aire, Exacto, y el radio y el tiempo lo podemos ir estimando a partir de distintos fotogramas del video. exacto, exacto, Ya, exacto. bien. No tengo los fotogramas de esta cuestión. No, pero Pero hay al ojo muchos nomás, al videos, ojo. hay varios videos que en los que pueden seguir, pero de acuerdo a los que Ujú. yo saqué, porque la densidad es 1 kilogramo Ujú. por metro cúbico, la densidad del aire, Sí. y los radios, eso ya dependen del video. O sea, ustedes tienen que escalar, más o menos comparar con los tamaños de los edificios, y ahí con el videito apretar estos lapsos de tiempo. De Claro. hecho, mira, les voy a compartir una cuestión que creo que la tengo acá, que esto también la pueden aplicar con una bomba atómica. Eh, por ejemplo, esta imagen de aquí. Bueno, de hecho ahí está la formulita de la energía que acabo de derivar. Sí. Y acá están estos fotogramas que tú dices. Pues acá Ujú. tiene una medida escalar de distancia y el Sí. tiempo de la secuencia temporal de la explosión. Entonces ustedes van poniendo el tiempo y el tamaño, el radio de la cuestión y les va a dar la energía Ujú. asociada a la cuestión. Esta Claro, y después bomba toman un promedio de los, de los de los valores. valores de energía que obtuvieron. Sí. Claro, esta cuestión tiene más o menos como 10 elevado a 18 joules, la energía de la bomba atómica. Ujú. Acá la cosita, para que ustedes después lo hagan en su casita, me dio a mí del orden de 10 elevado a 12 joules. Espérame. Aquí está. Sí. Entonces, para no meternos tanto en la cuestión, esto va a dar algo como 10 elevado a 12 joules de Ujú. la energía. Entonces, la bomba atómica eran 10 elevado a 18 joules más o menos. Entonces, es 1 millón de veces más potente una bomba atómica que lo que vieron acá. Ya. Wow. Ahora, la pregunta es el temita del sonido. El sonido interesante. Ujú. Porque
nosotros tenemos una escala que es la que se llama los decibeles para medir eh, la intensidad. En verdad, no estamos midiendo la intensidad del sonido, estamos midiendo un logaritmo de la intensidad del sonido. Pero, Exactamente. eh, pero eso es la cuestión, po. Sí, Nosotros ocupamos eso. Y en la exactamente. intensidad, Ujú. y subsuelo vendría siendo la intensidad mínima audible Mínima. del ser humano. Ujú. El Y eso umbral es, auditivo se le llama. claro. Y Que es más o menos esa, 12 watts por metro cuadrado. claro, ese vendría siendo el punto audible más chiquitito. El punto cero. Que no El quiere punto. decir que no haya oídos, o sea, sonidos más leves que eso. Sí los hay, pero no vale la pena hablar de ellos desde un punto de vista de- co- del ser humano porque no los podemos captar. claro, no tiene sentido antropocéntrico. Exactamente. Quizás cuando nos muramos nosotros y aparezcan las nutrias más Ujú, inteligentes, van a ocupar quizás otro rango auditible. ujú, Eh, ¿Y qué depende de esto? Bueno, watt es potencia. ujú. ¿Qué significa eso? Que es energía partido por tiempo. Energía por tiempo, sí. Y el metro cuadrado, ¿cierto? Tiene que ver con el área que se va repartiendo este sonido. Estamos considerando que el sonido se expande como una onda esférica, ¿cierto? Como Ujú, se va generando un pulso esférico que se va expandiendo. Bastante conveniente también para lo que nosotros vimos. exacto. Ujú, Entonces, para calcular los decibeles, tenemos que poner la potencia, que nosotros ya la podemos calcular a partir de la energía que habíamos tenido. Porque la potencia ujú. es energía, ¿cierto? Por esta delta T. Simplemente eso. Entonces, a ver, la energía ya habíamos visto que era ρ, Ujú, r a la quinta, delta ujú. t cuadrado, pero como tengo este delta t, me queda delta t al cubo. Te queda al cubo, exacto. Y tucu, 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 esta cuestión hay que reemplazarlo. Sí. Entonces puede tener arriba, ¿cierto? Densidad, r Ujú. a la quinta. Ah, pero te falta poner los metros cuadrados. Tranquilo. Ah, ya, ya, ok, perdón. Ya. Esto de acá tiene que ver Sí. con esos metros cuadrados de la intensidad Ujú, exacto. y cómo se va repartiendo, pero fíjense que están relacionados con eso. Y, todavía no domino bien esto. Y acá va el delta t cuadrado. Entonces pueden volver a hacer lo mismo que hicimos delante, ¿cierto? Al Con el cubo. fotograma. Al cubo, gracias. Al cubo del delta T, sí. Y, o pueden seguir trabajando esta cosita. Lo interesante es que podrían Ujú, dejarlo escrito solamente en función del tamaño de la cuestión. Entonces, para que no estén pendientes quizás del tiempo, ujú, recursivamente ocupando la energía, porque recuerden que la energía era densidad R a la quinta partido por delta ujú. t cuadrado. Entonces, ese delta t lo pueden reemplazar con los temas de energía y cosas por el estilo. Claro, como ya está la Eh, energía calculada previamente, se reemplaza ahí solamente. exacto, exacto. Entonces, eh, a ver, despejamos esta cuestión. Uf, pensé que ya no iba a despejar weas por este mes. Eh, ya, si se le puede gana. 4pi r cuadrado. De acá, delta t va a ser algo así como la raíz de r quinta partido Ujú, por energía. Entonces, como esto está al cubo, va a estar esta raíz de rho r a la quinta y vamos a tener energía a la 1 medio acá arriba, ujú. ¿cierto? Pero todo esto está elevado al cubo. Perdón.
puse raíz cúbica ahí. Se me olvidan las notaciones. Raíz quinta. Ahí. Y este 10 elevado a 12 que va a multiplicar por un 10 elevado a 12 arriba. Exacto. Uf, ya. Tiempo de cancelar cositas. Oh, la Siri me interrumpió. Espera. No. Lo que pesa. Espérame, estoy acomodando esto porque... Oh, la cagué aquí. ¿Qué pasó? Ahí sí. Es que lo hice muy al borde de la cuestión, entonces cuando me salgo de la hoja como que corta inmediatamente. Ahí sí. Ya. ¿Qué estaba en esto? Simplificar esto ya. Beta igual 10 log 10 de... Me va a quedar arriba... tengo densidad a las 3 medios, entonces tengo densidad a los 1 medio menos 3 medios, entonces va a quedar dividiendo por densidad 1 menos 3 medios, entonces esto va a ser 2 medios a los 1 medio, entonces vamos a tener raíz de densidad abajo, ¿o no? Sí. A ver. Sí. Se va eso. Vamos a poner la música de ta. Ya, mira, ¿sabes qué? Porque esta weá la hice anoche. Sí, cópialo nomás. Sí, después la magia de la magia de la televisión. Sí. Ya, bueno, ahí está. Ya apareció. Despeja, les va a quedar esto. La raíz, lo que había hecho era sacarla afuera inmediatamente. Le ve como todo al cuadrado. Ahí te queda el 1 medio, sí. Te queda claro. como 1 medio y se saca el logaritmo. Claro, y el 4pi lo aproximé 2 porque era una raíz y terminaba siendo como una especie de 2. Entonces, ¿qué pasó? A los 10 kilómetros, porque esto depende de la distancia. El sonido... no es lo mismo, por ejemplo, tener un taladro percutor al lado tuyo que tenerlo bien lejos. De otra forma estaríamos escuchando todo lo que pasa en el mundo. Entonces, no, exactamente. La cuestión decae. La cosa es que si tú te paras, hay que decir de que 120 decibeles es bastante doloroso. Y a 140 es una weá insoportable. Algo normal, una conversación está a 40 decibeles. Y ojo que esto no es una escala logarítmica. Exactamente. 40 decibeles y 80, que en esta escala es el doble, no significa que sea el doble de intenso, sino que hay un factor, el logaritmo ahí, es mucho más intenso 80, crece. Exactamente. Cada vez crecer más cuesta mucho, lo mismo que con lo creado la escala de los temblores. Entonces a los 10 kilómetros de distancia, que es más o menos lo que ellos dicen que tuvo el efecto de la onda expansiva, y hay 118 decibeles, o sea, la gente que estuvo ahí le dolió bastante el oído, o sea, se volvió doloroso. Sí. Eso es como estar al lado de un vehículo con sirena, al lado de una patrulla de los Pacos o algo así. Claro, a los 5 kilómetros tienes 132, que es más o menos como el despegue de un avión que está al lado tuyo. 1 kilómetro, 163 decibeles. Y 100 metros es como... como más o menos la explosión de un volcán, pero obviamente más lejos, o sea, no estando al lado. Pero son decibeles muy fuertes que van a terminar, ¿cómo decirlo? Causándote mucho dolor. O sea, esa cuestión, olvídate que recuperar tu sentido de la audición después de esa weá. Inhabilitante, eso sí. Sí, exactamente. Así que eso es más o menos con el temita del sonido. Ahora los pacos están trabajando con temas de sonido que han traído y es terrible porque pueden causar daño irreversible en el oído. Sí. El sonido más fuerte que se puede generar en el aire es aproximadamente 194 decibeles. Porque a ese nivel de volumen igualas
con la presión que está generando con la presión atmosférica. Entonces, básicamente, cada onda de sonido genera un vacío, o algo más fuerte de eso, generaría un vacío local, y en el vacío no se puede transmitir el sonido. Entonces, no sé cómo hacer la analogía. Un sonido más fuerte que eso se sentiría como simplemente un movimiento mecánico de ondas hacia adelante que dejaría un vacío atrás. Entonces tendrías un tren de ondas de sonido muy corto que detrás va dejando un vacío. Claro. Y eso alcanzaría el límite de los 194 decibeles. Claro. Sí. Bueno, obviamente en esta ecuación de decibeles no está incluida esa información, por eso Sí. dieron estos valores, pero lo que se quería mostrar acá era que cómo decaía la cuestioncita, y que eran un sonido estúpidamente fuerte, por eso se rompieron los vidrios. Exacto. Dejó la embarrada para todos lados. Entonces, Sí. además yo calculé las presiones, porque puedes calcular la presión, ¿cierto? Dividiendo la energía por R al cubo. Sí. Entonces, la energía era 10 elevado a 12, si tú la repartes, por ejemplo, en 100 metros, espérame, acá no es elevado al cubo, espérame. 10 elevado a 12, y el radio, 100 metros, era 10 elevado a 2. Sí, 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 pascales. Sí, Entonces, que es más o menos la presión atmosférica. Exacto. Exacto. No, perdón, 10 veces la presión atmosférica. La presión atmosférica es 10 elevado a 5. Sí, pues. 101.000, no sé cuánto. 101.000 y algo, sí. Entonces, ¿qué hace esta cuestión? Prácticamente te comprime bastante fuerte. Sí. te pega un golpe ahí a los pulmones, probablemente no te vas a respirar. No tengo ni idea bien cómo el sistema respondería, que probablemente te va a hacer colapsar los pulmones. Y si quieres calcular la fuerza con que te va a tirar esta cuestión, prácticamente multiplicas esa presión por el área de una persona, que es más o menos como 1 metro cuadrado. Entonces te va a dar la fuerza con que va a salir, y con eso puedes aplicar la ecuacioncita que te muestran en el colegio del lanzamiento proyectil. Puedes calcular hacia qué tan lejos puede botar la persona, cosas por el estilo. Entonces, bastante fuerte, bastante. Por eso botó edificios, porque piensa que esa fuerza es proporcional al área, porque esa, digamos, la presión es un frente de momentum. Son un montón de partículas que se van moviendo, digamos, en la misma dirección y van transportando momentum. Entonces, mientras más grande sea el objeto que lo bloqueen, mayor cantidad de partículas chocando, y más momentum va a agarrar esa cuestión. Como más bolas de billar te están pegando, entonces más movimientos te van a estar entregando. Por eso los edificios muy cercanos también quedaron botados. Dejó la embarrada alrededor. Sí, y además la fuerza ahí genera en las partes más altas del edificio un torque que lo va a empujar preferentemente hacia atrás la parte de arriba. Entonces los pueden sacar de cuajo. Exacto. Sí. Cuático lo que pasó a mí después de que vi fotos de cómo había quedado. Dejó un hoyo en el puerto, la cuestión dejó un hoyo. Sí, pues. Es por eso que la explosión es esférica, entonces le pega al piso también. Le pega al piso. Otra forma de ver esta cuestión quizá más simple. Tiene esta explosión y acá tiene un radio R. Entonces tú sabes que la energía es igual a fuerza por desplazamiento. Exacto. Entonces va a tener aquí M por A. Aquí tiene en el fondo dimensión de masa, longitud partido por tiempo al cuadrado. Sí. Entonces si tú multiplicas por, acá va a tener L, y multiplicas por L cubo arriba y abajo,
va a tener masa partido por L cubo, va a tener arriba L a la quinta, mejor dicho R a la quinta, Sí, y delta T cuadrado. Y esto de acá, masa partido por volumen es densidad. Bueno, exacto. tienen de nuevo la ecuación. Así que Sí. Esa sería una técnica muy útil que se llama, claro, análisis dimensional. Si tú sabes qué cantidades o qué variables están relacionadas con otras y la que tú quieres calcular, sabes cuál es su estructura de las unidades y la puedes armar a partir de las unidades de las otras, sí, vas a encontrar por lo general algo que tiene sentido. Por lo general. por lo general. O sea, tienes que saber interpretar las dimensiones y cuáles son las longitudes características digamos, de distancia, de tiempo que están siempre involucradas. Exactamente. Y eso te lo va dando la práctica y este sistema de orden de magnitud es todo un arte. No es trivial. Sí. Así que, pero es una buena forma de ver la física. Eso. Yo creo que con esto terminemos este bloque para que después veamos lo que sí rescaté fue la onda expansiva de los Jedi. ¿Qué Jedi es más fuerte? Ya. Para que veamos Excelente. eso con esto mismo. Entonces, se me olvidó. Ya. Vámonos con un clásico, un clasiquísimo, weón, el metal sudamericano de Brasil. Imagina qué banda. Sepultura. Sepultarro. Vámonos Sepultura tiene que ser, sí. Sí, pues con Territory de Sepultarro. Disfruten este clásico. Estamos de vuelta entonces con el tercer bloque de Quantum Astronomy de explosiones. Oye, Simón, estaba revisando los números y la bomba de Japón fue la más débil en verdad con las actuales. Entonces el umbral de bomba atómica subió. Entonces 10 elevado a 13 joules, 14 más o menos, son como esas bombas antiguas. Entonces esta cuestión estuvo como un poquito por debajo de esas bombas en cuanto a energía liberada. Para corregir eso, ¿ya? Pero con las de ahora, sí, pero ahora no se compara con las bombas modernas. Claro. Pero claro, el efecto radioactivo que dejó la de Hiroshima y todo lo otro que yo les contaba es distinto. Esto fue de una forma un poco más mecánico que mecánico me refiero a la forma de propagarse, no tiene como comúnmente asociado mecánico como algo de automóvil o cosas por el estilo. Ya, oye, te traigo acá rapidito. ¿Te gusta Star Wars? Me gusta bastante Star Wars, sí. Me gusta Star Wars. He visto ese video del cabro chico, me gusta el arte. El clásico. No quiero lo recuerdo. No, ya, ahí te lo voy a mandar. Ya. Entonces hay algo que siempre uno se pregunta como fans de algo, cuál es el más poderoso que Jedi, en este caso, o el manipulador de las fuerzas, etc. Cabe decir que acá lo que voy a hacer es analizar obviamente el empuje de la fuerza y lo pude encontrar en 3 Jedi, en Mace Windu, en Obi-Wan y en Starkiller. Starkiller fue un Jedi no digamos los Jedi, fue un aprendiz de Darth Vader que ya no es canon, que apareció en un videojuego que se llama Unleash the Force, que contaba la historia de que Darth Vader empezó a tener un aprendiz y con la idea de destronar a Palpatine y seguir con esta tradición Sith de que tiene siempre un maestro y un aprendiz consigo. Solamente pueden existir dos Sith. Entonces uno trata de responder esto de acuerdo a la energía liberada, pero obviamente eso no quiere decir que el Jedi más poderoso. O sea, esto es una de las habilidades que hay, otros pueden ser con otros tipos de habilidades, etc. Entonces, pero estos 3 Jedi, Obi-Wan, Mace Windu y Starkiller ocupan este empujón de la fuerza que es como una burbuja que parecía a la explosión que hayamos visto. Claro.
¿Tú de esos tres cuál serías? No lo sé, en verdad. Son todos bacanes. Jugaría con cualquiera, weón. Mace Windu la lleva. Starkiller también, weón. Son todos muy choros. ¿Y tú? Mace Windu. Mace Windu tiene su estilo. Entonces, mira, acá hay un videito que muestra. Mira, esto es muy Robbie lo que estoy diciendo, de ciencia imposible. Esta salió, una serie de capítulos que se llamaban Guerras Clónicas animadas, que salió después de la película Guerra de los Clones, que trataban de narrar todo este acontecimiento de las guerras. La cosa es que en la película no se mostró en verdad todo lo que eran las guerras clónicas y se podía ver mejor en la serie. Entonces aquí sale obviamente Mace Windu luciéndose, mostrando, weón, que el loco es un crack. Entonces sí, no sé si viste la onda expansiva que hizo cuando estaba rodeado de robots. Bueno, pronto va a ser Ya, una de nuevo. sí, ahí va a salir. Yo recomiendo que vean esta serie porque está muy bien hecha, así, nada que ver con las películas. De verdad, veanla. Ahí la hice. No, pero ahora lo va a ser. Ya. Este video lo podríamos poner en el Instagram de Quantum Astronomy para hacerlo. Claro. Para decir, este es material complementario del capítulo. Bueno, podemos subir la diapositiva también. Sí. No es lo mismo que la usen. Ey, ¿viste? Eso. Bueno, te lo había visto ya. ¿Qué es lo que hago? Con la cuestión de YouTube, ustedes también le pueden hacer. Yo calculo más o menos las distancias que hay acá, de acuerdo a la wiki de Star Wars. ¿Cuánto mide? Sí. 1,88 m. Entonces yo recuerdo que lo que hice fue yo medir mi ancho de hombro y escalarlo más o menos a Mace Windu, que yo mido con 1,80 m, Mace Windu es un poquito más ancho que yo quizás, entonces son más o menos como 0,6 metros y uno calcula la distancia para acá. Entonces ya teniendo la distancia, tú simplemente reescalas en distintos fotogramas. ¿Cierto? Aquí tengo el otro ejemplo, que es lo que pasó en esta onda expansiva. Y puede aplicar la formulita que yo les derivé en el segundo bloque, que acá aparece nuevamente. No voy a dar todo. Quiero que vean a Starkiller. Starkiller también es 1,85 m. Y aquí está en esta... Y está con el malo más malo. Oye. No, en realidad no es el malo más malo. El malo más malo es... Y ahí lo empuja con la fuerza, mira. Ahí lo manda a la chucha. Sí, pues sí, Starkiller es muy poderoso. Ahí está, esa es la que yo usé. Ya, excelente. Starkiller, de hecho, una de esas proezas que tiene es que bajó un destructor estelar con la fuerza. A ese punto. Wow. Ya. Entonces, es un loco muy poderoso. Y ¿dónde tengo? Ya ocupé esta misma distancia, más o menos, lo escalé, todos son más o menos parecidos. Entonces, ahí tienen que contar el número de cositas para la onda expansiva. Y les va a dar. ¿Y cuántos también son? No me acuerdo cuántos hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, como más de 20. Son hartos. Ahí le puse ese círculo de contorno para como complementar lo que no se ve en pantalla. Y el último. Exacto. Obi-Wan. En esta también de la serie de Clone Wars. Entra este nuevo robot, digamos, a la sala donde estaban. Lo intentan atacar. Parece que no hubo mucho resultado.
Que muy buena animación, weón. Yo los vi en su tiempo como Da para tal, quedarse, sí. Ujú. los seguí y todo. De Me siento hecho, como en... ¿Mm? no te voy a decir que muchos como críticos lo han analizado esta serie y Ujú. le encuentran que ha sido de las mejores que hay de Star Wars. Bacán. Lo que quiere decir es que me siento como el Mauricio Israel cuando se sentaba a leer en el matinal las Sí. noticias él solo. Mira, Y es ahora como... viene la. Ya. Ah, porque está atrapado dentro de ese bicho, Claro, entonces... Claro. Aquí es mucho más rápido. sí. Así que aquí Mucho, mucho más rápido. decía esto con el temita. Ahí están Ujú, como los distintos photoframes. ujú, ujú. Claro, y ahí nuevamente hice el rescalamiento. La estimación con el ancho, ya. Claro. Entonces, obviamente, esta Ujú. cuestión son. No alcanzan a ser como explosiones tan grandes como las que nosotros vimos acá en el Exacto. bloque 2. No estamos hablando de estos tipos de explosiones de bomba atómica y cosas así. Entonces, Ujú. aparentemente el más débil Sí, fue Mace Windu, que hizo 2 por 10 claro. elevado a 7 joules con 5 kilogramos de TNT, el equivalente. Después viene Obi-Wan, que fue 10 veces más fuerte, con unos 50 kilogramos de TNT, o sea, 2 por 10 elevado a 8 joules. Y después sería Perfecto. Starkiller. Starkiller se conoce ya que estaba rotísimo. Cuando uno habla de roto, es que Sí. un personaje tiene demasiado poder. Nivel Starkiller. Es el Claro. Cinder de los Jedi. Algo Claro. así. Eh, y bueno, un bonus de Darth Vader. Ujú, Bueno, esa explosión también la podrían calcular con esta. Estamos viendo al final de Rogue One. Esa ujú. explosión también se la podrían calcular con esta formulita cuando explotaron esa base. Exacto. Muy bueno este final. Sí. Ujú. Tiene unos planos muy buenos. Ujú. Entonces, están Ahí caché atrapados en que la se nave, tiraron. se apaga la Ujú, luz, silencio, ujú, un sonido como que se están moviendo metales y el ujú. sonido de la Y el respiración de Darth sable. Vader, bueno, el Ujú, sable. ujú. Entonces, Darth Vader tiene algo que es el estrangulamiento de la fuerza, Ujú, más que esa explosión. ujú. Entonces, la pregunta es: ¿qué tanta energía ocupa Darth Vader en esas situaciones? Claro. Entonces, para ir finalizando, poquito. 10 elevado a Sí, 4 porque joules. el levantar a una persona nomás. Exacto, pues, de hecho ahí les puse la Sí. formulita. Levantar un Ujú, objeto, energía igual ujú. masa por la aceleración de gravedad Sí. por la altura. Ujú. Entonces, Asumiendo que son seres humanos y que la gravedad es similar a la de la Tierra, claro. claro, pero obviamente en las películas de ciencia ficción la gravedad siempre es la de la Tierra. Sí. Y todos los extraterrestres hablan inglés. Ujú. Y también el sistema inmunológico que tienen estos hueones es impresionante, porque van a Es cuático planetas porque así, se meten y, exacto, no, a y son otra súper atmósfera. responsables, o sea, no tienen miedo de Ujú, contaminar un planeta con bichos ni ninguna wea así, sin protección. ujú. Bueno, Tienen, o están todos los planetas terraformados, no sé. claro. Entonces aquí tenéis una Cualquiera masa, puede puse pasar. 100 kilos, Ujú, G vale 10 y que lo levanto a una ujú. altura de 10 metros, que eso ya es muchísimo. Ah, ya, o sea, exageraste, sí. Claro, 10 elevado a 4. Entonces, por eso yo decía, no quiere decir que sean más fuertes, sino que en el empleo, cuánta energía liberan en este empleo de técnica. Pero uno puede ser Sí, mejor con el sable o con otra técnica de fuerza, no sé, eso ya depende cómo lo usen. Como dicen, no es exactamente. importante el tamaño del barco, sino cómo se muevan en las olas. Tenía Interesante. preparado Ujú, otro análisis que era más ujú, fuerte en la parte del anime, que era Goku
Saga de Ujú. Géminis o Lina Inverse, porque también hace unas explosiones parecidas. Goku con una Genkidama. Ya. Sí, Saga con la explosión de galaxias y Lina Inverse con el Drug Slave. sí, Pero eso lo vimos también en el episodio con el anime triunfó, así que así pueden es. escucharlo. Yo tenía entendido que también Vayan a se iba a subir buscarlo. en algún momento acá, pero no se ha hecho. Así que bueno, los invito a que vayan allá, comparamos el tamaño incluso del cráter que dejaba Goku con un Ujú. acontecimiento muy importante en la Tierra y calzaba los órdenes de magnitud de la energía, así que Sí, está exactamente. interesante. Así que los dejamos invitados a que vayan a ver ese capítulo. Sí, pues que vayan a escucharlo. Yo lamentablemente no puedo estar muy presente, no puedo estar todo el rato tampoco, pero lo que estuvo bueno. Justamente ese cálculo y la conversación en general. Ujú. Así que eso, espero que les haya gustado este formato. Estamos explorando, experimentando. Ujú. Formato tipo quizás clase. Eh, Así que ahí nos van comentando pues, si es que les sirvió esto, porque igual dejamos un poquito de lado quizá el tema Ujú. del audio Spotify y les dimos quizá un poco mal a la parte de YouTube, aprovechando que tenemos Ujú. esta herramienta. Claro. Así que eso. ¿Algo Podemos que dejar tarea agregar? para la casa. Sí, sí, dejemos una tarea para la casa. Hacer con este análisis la conversión a decibeles de las Ah, expresiones. O sea, mm, de la sí, digámosle las explosiones Jedi o sí, las expansiones Jedi. sí, sí. Tienen todos los datos y nos pueden. Bueno, yo estoy escribiendo un libro al respecto de eso, de cómo calcular todas esas Ujú. cosas, como para gente que no sabe física y necesita algo para que su obra, no sé, que estén realizando y no tengan plata para pagar un asesoramiento físico, tengan esto como guía. Po. Así que pronto va a estar el libro Mi Luna de Plutón, disponible en librerías de Argentina, Chile, Wakanda, la Atlántida, etcétera. Eh, eso, eso, ya. Bien. Muchas gracias por escucharnos, gracias Chaleco, gracias Fulgor por Ujú. hacer esto posible. Ujú. Edúquese lo que más que pueda. Sí. Abajo las autoridades, abajo el patriarcado y Ujú. que estén muy bien. Los vamos a dejar con una canción muy buena, que no hemos hecho un análisis muy profundo, pero esta canción es súper profunda, de One de Metallica. Es de un soldado que fue a la guerra, sufrió una explosión, perdió sus extremidades y sobrevivió cuando llegó a Estados Unidos. Bueno, se inspira en un libro que se llama, o una película también, que se llama Jimmy Got His Fusil, que te venden toda esa historia del héroe americano que tiene que ir a la guerra, proteger todo. Vas a la guerra, pierdes todo y finalmente tú vas a la guerra a combatir por alguien más y te meten en esta historia que es defender tu país, pero en verdad las guerras siempre tienen un trasfondo perverso y político detrás. Las guerras son un negocio, como lo que les dijimos al principio con todo esto. Las guerras son un negocio simplemente. Y te venden que tú Exacto. vas a proteger al país como un héroe. Y entonces él va, pierde todo, llega a Estados Unidos y él quiere que lo desconecten porque no puede, perdió casi todos los sentidos, perdió las piernas, perdió los brazos. De hecho, eso es la parte del coro, así como, take my ass, take my leg, etcétera. Él prácticamente relata que estaba en un infierno viviente. Entonces no puede hacer eutanasia y al final lo terminan paseando por todo Estados Unidos como en una especie de incubadora, ¿cierto? Con sus extremidades, sin extremidades, etcétera, todo quemado, para mostrar, ¿cierto?, las atrocidades de la guerra y que esta cuestión de ser héroe es simplemente una forma de manipularte para los beneficios económicos de estos cerdos que están en el poder. Así que los dejamos con este clásico de Tal clásicos, cual. Juan de Metallica, del álbum Y Justicia para Todos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.